Hola queridos oyentes, espero que se encuentren muy bien. Hoy les narraré un cuento llamado La Máscara de la Muerte Roja, escrito por el gran poeta, escritor, crítico y periodista romántico estadounidense Edgar Allan Poe. Sus cuentos normalmente son bastante dramáticos y este para nada será la excepción. Comencemos. La muerte roja había devastado el país por largo tiempo. Jamás peste alguna fue tan fatal ni espantosa. La sangre era su avatar, su sello, el rojo y el horror de la sangre. Producía primero dolores agudos y mareos repentinos, luego un sangrar profuso licuefacto por los poros. Las manchas escarlatas del cuerpo y en especial las del rostro de la víctima eran el bando de la peste, que le cerraba las puertas a la ayuda y simpatía del prójimo. Y todo el comienzo, desarrollo y fin de la enfermedad eran incidentes de apenas media hora de duración. Mas el príncipe próspero, alegre, intrépido y sagaz, diezmado ya sus dominios, llamó a su presencia a 1000 robustos y despreocupados amigos de entre los caballeros y damas de la corte, y retiróse en su compañía al remoto asilo de una de sus abadías almenadas. Era esta una estructura amplia y magnífica, creación del gusto del príncipe, excéntrico aunque augusto. La circundaba una muralla sólida y elevada cuyos portones eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron las pestillas, resueltos a impedir el ingreso o la salida, frutos de un impulso repentino, producto de la desesperación o del frenesí. La abadía había sido aprovisionada con generosidad. Gracias a tales precauciones, los cortesanos podían darse el lujo de desafiar el contagio, que el mundo exterior se cuidase a sí mismo como pudiera. Mientras tanto, no tenía objeto a congojarse o pensar. El príncipe había proporcionado todos los instrumentos del placer. Había bufones, improvisadores, bailarines de ballet y músicos. Había belleza y vino. Todo esto, unido a la seguridad, se hallaba adentro. Afuera, la muerte roja. Ya hacia el final del quinto o del sexto mes de reclusión, y mientras la peste con la máxima furia hacía estragos en el exterior, el príncipe próspero ofreció para sus 1000 amigos un baile de máscaras de magnificencia jamás igualada. Fue una escena voluptuosa aquella mascarada, pero permítaseme antes describir los salones donde tuvo lugar. Eran 7, una suite imperial. En muchos palacios tales suites ofrecen una panorámica larga, en línea recta, con sus puertas corredizas replegadas al lado y lado, casi hasta la pared, de suerte que apenas si se impide la vista en profundidad. Aquí, sin embargo, era bien diferente el caso, como podría esperarse del amor del duque por lo extravagante. Las estancias eran de una distribución tan irregular que de una sola mirada apenas si se alcanzaba a abarcar poco más de una de ellas. Cada 20 o 30 yardas había un fuerte giro y cada uno producía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en el centro de cada pared, una ventana gótica, elevada y estrecha, mirada sobre un corredor cerrado, que seguía los meandros de la serie de salones. Estas ventanas tenían vitrales cuyos colores cambiaban según el tinte prevaleciente en el decorado de la cámara hacia donde daban. La del extremo oriental, por ejemplo, estaba forrada de azul, y de un azul vívido eran sus ventanas. La segunda cámara era de adornos y tapices púrpura, y aquí eran purpúreos los cristales. La tercera era verde por doquier, al igual que las alas de la ventana. La cuarta se hallaba amoblada e iluminada de naranja, la quinta de blanco, la sexta de violeta. La séptima habitación se enlutaba enteramente con colgaduras de terciopelo negro que cubrían el techo y bajaban por las paredes, formando pesados pliegues sobre un tapete del mismo material y tonalidad. Pero solo en esta cámara le faltaba el color de las ventanas una correspondencia con el decorado, pues sus cristales eran rojos, de un oscuro color sangre. Ahora bien, entre la producción de dorados adornos repartidos por doquier o colgados de los techos, no se halla en ninguna de las 7 estancias ni una sola lámpara ni un candelabro. Ninguna clase de luz emanada de lámpara o vela alguna en la serie de cámaras, pero en los corredores paralelos, frente a cada ventana, se erguía un pesado trípode, portador de un brasero encendido que proyectaba sus rayos a través de los vitrales, iluminando la habitación con intensa luz y produciendo una llamativa multitud de imágenes fantásticas. Pero en la cámara más occidental, la negra, el efecto producido por la luz del fuego que se derramaba sobre las negras colgaduras a través de los vidrios de tono sanguíneo
Era en extremo espantoso y causaba un aspecto tan terrible en los rostros de quienes allí entraban que muy pocos huéspedes tenían el valor suficiente para poner siquiera el pie dentro de ella. Apoyado contra la pared occidental de esta habitación encontrase también un gigantesco reloj de ébano cuyo péndulo se mecía para acá y para allá, con un resonar sordo, monótono, pesado. Y cuando el minutero completaba su vuelta a la esfera e iba a dar la hora, de sus pulmones de bronce surgía un sonido limpio y fuerte, profundo y hondamente musical, pero de un tono y énfasis tan peculiares que al pasar de cada hora habían sido obligados los músicos de la orquesta a una pausa momentánea en su presentación para prestarle oído. Y entonces cesaban los giros de quienes bailaban el vals, y por un instante reinaba el desconcierto en toda aquella alegre comparsa. Mientras tañían las campanas del reloj se observaba palidecer a los más frívolos, mientras los mayores, los más serenos, se pasaban las manos por la frente como sumidos en una confusa divagación o meditación. Pero tan pronto como se apagaba su eco por completo, una risa ligera invadía la asamblea. Los músicos se miraban sonrientes como burlándose del propio nerviosismo y tontería, y se prometían el uno al otro, cuchicheando, que las próximas campanas del reloj no habrían de ocasionarles emoción semejante. Y luego, transcurridos 60 minutos, volvía la campana del reloj, acompañada del desconcierto y el temblor y la cavilación de antes. A pesar de todo, la orgía era alegre y magnífica. Los gustos del duque eran muy especiales y su ojo era muy bueno para colores y efectos. Lo tenía sin cuidado, lo que resulta decoroso para la pura moda. Sus planes eran temerarios y fogosos, sus ideas brillaban con bárbaro esplendor. Podría considerársele loco, pero sus seguidores no lo tenían por tal. Era precioso oírlo y verlo y tocarlo, para cerciorarse de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado de buena parte del decoro mobiliario de las 7 cámaras con ocasión de esa gran fiesta. Bajo la guía de su propio gusto había definido el carácter de los disfrazados, que era sin duda alguna grotesco. Había mucha luz y lustre, encanto y espanto, mucho de lo que desde entonces se había visto en Hernani. Veíanse figuras llenas de arabescos, con extremidades y aditamentos estrambóticos. Abundaban las fantasías delirantes como las que un loco crea. Había mucho de lo bello, lascivo y raro, bastante de lo horrible y no poco de cuanto podría haber despertado repugnancia. En efecto, para acá y para allá, por las 7 cámaras, rondaban una multitud de ensueños, y estos, los ensueños, entraban y salían, contorsionándose, pidiéndole prestado su color a las habitaciones y haciendo que la música loca de la orquesta pareciera ser el eco de sus pasos. Y pronto el reloj del salón de terciopelo da la hora, y entonces todo se detiene por un momento, todo es silencio salvo la voz de aquel reloj. Los ensueños, rígidos y yertos, esperan. Pero los ecos de la campana se van apagando, solo dura un instante y una risa ligera, medio ahogada, sale flotando en pos de ellos que se alejan. Y de nuevo crece la música, y los ensueños viven y se contorsionan aquí y allá, más felices que nunca, pidiéndoles prestar su tonalidad a los abigarrados vitrales, a través de los cuales entra chorros de luz que vienen de los trípodes. Pero hasta la cámara del costado occidental no hay ya ningún enmascarado que se aventure a ir, pues la noche se va gastando y una luz más rojiza fluye por los cristales color sangre, aterra al negro de las colgaduras sombrías y llega a alguien posa su pie sobre la alfombra sable, desde el cercano reloj de ébano, un apagado resonar más solemne y enfático que el que perciben los oídos de otros, entregados a los más lejanos regocijos de las demás estancias. Pero en las demás estancias la multitud era densa, y en ellas palpitaba fiebrado el corazón de la vida. Y la fiesta siguió, dando vueltas y más vueltas, hasta que la medianoche comenzó a sonar por fin en el reloj. Se detuvo entonces la música, como ya he dicho, y los giros de los bailarines cesaron, y hubo una suspensión inquietante de toda actividad, como la de otras veces, solo que ahora eran 12 las campanadas que ya tañían el reloj, lo que tal vez permitió que una reflexión más honda, por disponer de más tiempo, se fuera insinuando en las meditaciones de los más pensativos de entre los huerguistas. Y permitió también quizás que, antes de que los últimos ecos de la última campana se hubieran hundido por completo en el silencio, muchos de entre la multitud se percataran de la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había atraído la atención de nadie.
Esparcido en voz baja el rumor de esa nueva presencia, se originó a la larga un susurro entre todos los allí reunidos, un murmullo que expresaba desaprobación y sorpresa, y luego terror, horror y repugnancia. Podría suponerse que una asamblea de espectros, como la descrita, no cualquier aparición hubiera provocado una sensación tal. En realidad, la libertad de la máscara de aquella noche era casi limitada, pero la figura de Marras había resultado más herodiana que Herodes, excediendo aún los límites de la ilímite liberalidad del príncipe. Aún en el corazón de los más temerarios existen cuerdas que no pueden pulsarse sin emoción. Aún entre los más depravados de los hombres, para quienes la vida y la muerte son un juego, hay asuntos con los que no se puede jugar. Ciertamente, toda la concurrencia parecía sentir en lo más hondo que el disfraz y el porte del desconocido carecían de ingenio y de decoro. Su figura alta y macilenta está envuelta de pies a cabezas en las mortadas de la tumba. La máscara que escondía el rostro había sido realizada con tal parecido al semblante de un cadáver ya rígido, que el más cercano de los escrutinios habría hallado dificultad en detectar el engaño. Todo esto, sin embargo, podrían haberlo tolerado, ya que no aprobado los frenéticos juerguistas, pero el enmascarado se había pasado todos los límites al asumir el aspecto de la muerte roja. La sangre manchaba su vestidura, y todas las facciones de su ancho rostro estaban salpicadas del horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se posaron sobre la espectral imagen, que en ese instante con paso lento y solemne, como para darle más fuerza a su papel, se desplazaba amenazantemente entre los bailarines. Algunos pudieron observarlo, convulsionándose en un primer momento con una fuerte sacudida de terror o disgusto, pero luego se le incendió la frente de ira. ¿Quién? Les preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Os insultarnos con burla tan blasfema? Tomadlo y despojadlo de la máscara para saber a quién habremos de colgar de las almenas al rayar el alba. En la cámara oriental, la azul, se hallaba el príncipe Próspero al pronunciar tales palabras, que resonaron fuertes y diáfanas por las 7 estancias, pues era el hombre arrojado y robusto, y la música había cesado una señal de su mano. En la cámara azul se hallaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos junto a sí. Mientras hablaba aún, los de este grupo intentaron dirigirse hacia el intruso, que entonces estaba cerca y que ahora, con paso decidido y majestuoso, se aproximaba más a quien hablaba. Mas por un cierto e indescriptible temor reverencial que el loco aspecto del enmascarado había infundido a la concurrencia, no se encontró ni una sola persona capaz de echarle mano, y así, sin nadie que se lo impidiese, pasó a menos de una yarda de la persona del príncipe. Y mientras la numerosa asamblea, con un impulso unánime, se replegaba desde el centro de la habitación hacia las paredes, el hombre se abrió camino sin obstáculos, pero con el mismo paso solemne y mesurado que lo caracterizaba desde el comienzo, pasando por la cámara azul hasta la púrpura, por la púrpura hasta la verde, por la verde hasta la naranja, por esta a su vez a la blanca e incluso hasta la violeta, antes de que se diera un paso decidido para detenerlo. El príncipe Próspero, enfurecido de ira y de vergüenza por su momentánea cobardía, cruzó entonces deprisa las 6 estancias. Nadie lo siguió. Un terror mortal se había adueñado de todos. El príncipe blandía en su mano un puñal y con veloz ímpetu había llegado hasta una instancia de 3 o 4 pies de la figura que se alejaba, cuando ésta, que ya había llegado al extremo de la habitación de terciopelo, se volvió de repente y enfrentó a quien le perseguía. Hubo un grito agudo y el puñal cayó, resplandeciente, sobre el tapete color sable, para que al instante siguiente se fuera al suelo, abatido y muerto, el príncipe Próspero. Entonces, reuniendo el loco valor del desespero, los huerguistas se abalanzaron en tropel sobre la habitación negra, agarraron al enmascarado, cuya alta figura permaneció erecta y quieta a la sombra del reloj de ébano, y quedaron boquiabiertos, mudos de horror, al hallar que la sepulcral mortaja y la máscara cadérica que manipularon con tan violenta rudeza no se hallaba editada por forma tangible alguna. Y reconocieron entonces la presencia de la muerte roja, que cual ladrón había venido de noche. Y uno tras otro se desplomaron los huerguistas en los salones húmedos de sangre de su jolgorio, y cada uno murió en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de ébano se extinguió con la del último de los alegres, y las llamas de los trípodes se extinguieron.
y la oscuridad y la descomposición y la muerte roja se extendieron su ilímite dominio sobre todas las cosas. Bueno, oyentes, espero que les haya gustado mi narración y aquí finaliza. Hasta la próxima.